te bendiga. Bienvenida a Contando tu Historia, donde el protagonista es Jesús y es más que un placer para nosotros tenerte aquí, pero yo no me encuentro sola. Estoy acompañada de... Lourdes, ¿cómo están? Dios le bendiga de una manera sobrenatural. De verdad que nos alegra mucho estar aquí. Sé que este contenido va a bendecir tanto sus vidas como las nuestras. Hola, Dios le bendiga, chicas. A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Gracias a Dios. ¿Y tú? Qué bueno, todo muy bien, gracias al Señor. Una vez más, de verdad, honrada con su presencia y con aquellas personas que nos ven y nos escuchan en este próximo video que está aquí, que sé que será de bendición para nuestras vidas. Así es. Y en esta noche te traemos un tema muy importante para nuestra vida, tanto espiritual como física, y es el reino de Dios y su añadidura. Nosotros como cristianos debemos de conocer cuáles son las cosas del reino y cuáles son las añadiduras, para nosotros aprender a valorarla tal y cual como se escucha. Hermana Carolina, ¿qué usted tiene para decir sobre el reino de Dios y sus añadiduras? Bueno, es un tema muy importante, chicas. Como dijo nuestra hermana Merari, hay que saber la diferencia, porque cuando nosotros conocemos la diferencia entre estas dos cosas, claro que ambas provienen de Dios, pero hay una en primer lugar y otra en segundo lugar. Así es. Lo primero es que debemos de plantear lo que es el reino de Dios, o sea, la definición. Cuando hablamos de la palabra reino, nos estamos refiriendo a un imperio, a un reinado, que obviamente debe de tener un rey. Ese es el reino de Dios, o sea, el imperio del Señor. Cuando nos llega la palabra también de la añadidura, viene de añadir, o sea, son sinónimos ahí. Agregar. Exactamente, agregar, aumentar. Pero yo meditando desde que escuché el tema que íbamos a tratar aquí en el segmento, yo dije, wow, el reino de Dios. Para mí el reino de Dios, lo primero que nos fue revelado como creyente. Así es. El reino de Dios no es más que Jesús. Por eso cuando Juan, él comenzó a predicar la palabra de Dios, el Juan el Bautista, que fue aquel primo de Jesús, para los que no sabían, hijo de Elizabeth, que abrió el camino para que el Mesías viniera, o sea, viniera a hacer la obra de entregar su vida, a sanar, a liberar. Decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién era que se estaba acercando? Era Jesús. Pero aún, hermana Carolina, ¿cómo usted me dice eso? ¿Cómo que Jesús? Claro, Él estaba aquí en la tierra. Pero el reino de Dios no es más de nosotros hacer la voluntad del Señor, de buscar aquello que el Señor tiene para nosotros. O sea, el reino de Dios y su justicia. Tú conocer los planes, que el Señor te revele lo que tú tienes que hacer con tu vida aquí en la tierra. Por eso aquí en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadiduras. Cuando vemos este texto, lo primero es, Lourdes, que comienza Jesús hablando, o sea, de aquellos afanes que nosotros tenemos en la vida. Yo me afano porque debo de vestir bien. No, por ser puntual en mi trabajo. Porque me hace falta. Exactamente, muchos afanes. Y él habla ahí de los gentiles. Dice que los gentiles se afanan por qué comer, por qué beber. Por qué vestir y todo eso. Sin embargo, dice, busquen el reino primero. O sea, nosotros a veces, por falta de conocimiento, lo que debe de estar en primer lugar, lo tenemos en segundo lugar o a veces de último. ¿Me entiendes? Entonces, cuando habla del reino, no es más de tú acercarte al Señor, de tú tratar de hacer su voluntad aquí en la tierra, buscar las cosas de lo alto. También la Biblia dice que debemos de hacer nuestro tesoro allá en el cielo, no aquí, donde no roban ni hurtan, donde no hay polilla. Así es. No, es así. Mira, me trae mucho a la memoria cuando hablamos de los afanes y de que ponemos las cosas en segundo lugar, la historia de Marta y María. Cuando Jesús estaba en la casa de Lázaro, Marta estaba tan afanada por querer quedar bien, por querer no hacer algo malo, sino era servirle a Jesús, era acomodar lo que las personas que andaban con él se sintieran bien, que comieran, que estuvieran cómodos. Pero una cosa es lo único que el Señor demanda, que estemos a sus pies escuchando su palabra. Entonces esa fue la parte que escogió María. El Señor le dice, Marta, 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 tan afanada, yo solamente te estoy pidiendo una cosa,
que me escuches, porque las cosas que están en la tierra van a pasar, las añadiduras van a pasar, pero lo que tú atesoras en el cielo, con lo que tú atesoras en tu corazón, que es la palabra del Señor, esa palabra no pasa, esa palabra va para la eternidad. Eso jamás nadie te lo va a poder quitar. Entonces tenemos cada día que tratar de impregnarnos de Cristo, que es el reino en persona, porque Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir al Padre sin conocer el camino primero, que es Cristo? Entonces, tenemos que de verdad arraigarnos al Señor. Exactamente, como dice nuestra hermana Lourdes. O sea, buscar al Señor. ¿Cómo tú lo buscas? ¿Cómo yo busco el reino de Dios? Orando, ayunando, Intimidad. haciendo silicio. Desde que me levanto, leo la Biblia. Desde que me levanto, pongo música. Todo eso te está acercando al reino de Dios. Ahí es que vienen las revelaciones. Ahí es que tú conoces tu propósito en intimidad. Ahí es que tú conoces la justicia de Dios. Ahí es que el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros. Los planes. Exactamente. Y ahí es que tú te vas acercando y estás viviendo el reino del Señor aquí en la tierra. Porque no creas que, no, reino es que el Señor reine en tu corazón. Que tú estés haciendo su voluntad. Ahora bien, la añadidura es aquella cosa que Él te da por cuando tú estás estableciendo el reino de Dios en tu casa. Escucha algo muy profundo. O sea, la oración, el Padre Nuestro lo dice, venga a tu reino. O sea, Señor, que se haga lo que tú quieras en mi vida. Pero ahora bien, las añadiduras no es que es algo malo. ¿Qué son las añadiduras? Tu familia es una añadidura que el Señor te da. El carro es una añadidura. El ministerio viene del Señor. ¿Me entiendes? Que Él te lo va a dar. Pero aquellas cosas que son añadiduras son tanto las cosas materiales, por aquellos que nos podemos afanar mucho, demasiado, que nos puede quitar aquella conexión con el Señor. Pero todo a su tiempo dice que Él va a añadir. Y cuando hablamos en la palabra que leímos ahorita, Él comienza a hablar de aquellas cosas materiales que nos pueden quitar nuestra paz. Sin embargo, el mismo Jesús, en ese tiempo, hablando de esas personas que estaban reunidas ahí, dio el consejo de que primero busquen el reino, porque es todo más liviano. Jesús te va a dar la casa, el Señor te va a dar el vehículo, todo, pero a su tiempo. Cuando Él vea que tú estés enfocado 100% en hacer las cosas del reino, porque dice la Biblia que muchos es la mies y pocos los obreros. Entonces imagínate que Él te dé el vehículo y tú no vas a la iglesia. Cuando te lo dé, va a ir menos. ¿Me entiendes? Tú no te congregas, pero que tú no coges 5 minutos en tu casa para tú leer la Biblia, porque tú tienes un negocito pequeño. Pero imagínate, Señor, súpreme, yo quiero un negocio grande. Y si te lo da grande, dime, ¿te vas a descarriar, ministro? Entonces ese es el problema, que debemos de poner cada cosa en su lugar y separar. Señor, yo quiero tu voluntad. Algo que yo aprendí, estoy hablando mucho, yo esta hermana Merari, desde jovencita que vine a los pies de Cristo, ya para darle la palabra a nuestra hermana Merari, es que yo comencé a hacer una oración y le decía, Señor, venga tu reino, Señor, establece tu reino en mi vida. O sea, lo que tú quieres para mí, revélamelo. Acércame más a ti, porque es el mismo Dios que pone el querer como el hacer en tu corazón. Y comencé a buscar la presencia del Señor. Y créame que solamente yo pensaba en lo espiritual. Muy pocas veces yo pensaba en lo material. Y todo fluye, porque Él sabe. La Biblia dice que Él sabe la necesidad que tú tienes. Antes de que llegue la palabra en tu boca, ya Él la sabe. Entonces, cuando tú te enfocas en el reino, Él aumenta, añade todo. Amén. Amén, amén. Y esa es una parte importante donde usted dice el enfoque en el reino. Porque como único nosotros podemos ver la justicia y buscar primero su reino es cuando nosotros nos enfocamos en Él. Así es. Porque si Dios nos da la añadidura primero, nosotros, Él no dándonosla, nosotros nos desenfocamos. Imagínate Él entregándonos antes de nosotros buscar el reino, porque cuando buscamos el reino tenemos dirección para saber dirigir aquellas cosas, aquellas bendiciones que serán de añadidura para nuestras vidas, porque cuando nosotros primero ponemos donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando nosotros ponemos que nuestro tesoro es allá en los cielos, ahí va a pertenecer nuestro corazón, nuestro enfoque y nuestro deleite. Porque la palabra del Señor dice que se deleite en Él y Él concederá la petición de tu corazón.
Entonces, nosotros lo primero que tenemos que tener, el primer punto es enfoque en querer buscar el reino de Dios y su añadidura. Luego vendrá, luego que nosotros, como decía nuestra hermana Carolina, nos envolvemos en Él, porque nos desconectamos de lo natural. Porque muchas veces nosotros, los seres humanos, nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer hoy, podemos hacer mañana, y olvidamos que el que da la cosa es quien tiene la dirección de todo en nuestras vidas. Y la palabra de Dios más para abajo dice, como decía la sierva, que Él sabe de todo lo que nosotros tenemos necesidad. Claro. Él está pendiente a todo lo que nos hace falta en nuestra vida. Si nos desenfocamos, nos envolvemos en las cosas de la vida diaria, porque sería hipocresía yo decirte, no, siempre estamos pendientes al reino de Dios. No, muchas veces nosotros nos desenfocamos del reino de Dios, y es ahí cuando los problemas que nos dan humanamente nos atacan y nos agobian, como dice nuestra hermana, y nos desenfocan de nosotros buscar lo celestial. Y las añadiduras son las cosas terrenales, lo que tú puedes conseguir, tu familia, como decía la sierva, tu profesión, tu trabajo, tu carro. Pero cuando nosotros primeramente buscamos el reino, un trabajo no te va a desenfocar de venir a la iglesia. Un carro no te va a desenfocar de tu servir al Señor. Claro. Un negocio no te va a desenfocar de tú no cerrarlo cuando es hora de culto y venir a tu iglesia. ¿Por qué? Porque ya tú experimentaste el reino. Y tú vas a entender que sin reino no hay añadidura. Es así. Algo que queremos aclarar es que las añadiduras no es un intercambio. No significa que por tú buscar el reino de Dios y su justicia, simplemente como que va a ser un intercambio que Dios va a hacer. No, eso es una consecuencia de tú obedecer al Señor. Como mismo cuando nosotros hacemos cosas malas, cosas negativas, tenemos una consecuencia negativa. Cuando tú obedeces al Señor, tú vas a tener consecuencias positivas. Vas a ser bendecido, porque Dios es un Dios que bendice al obediente. Tú sabes, la persona que cumple justicia, que anda en verdad, en integridad, que cumple sus estatutos y sus mandatos, el Señor los va a bendecir. ¿Entiendes? Porque eso lo dice su palabra, aunque no es un intercambio, porque Dios no es un Dios de simplemente de que, ay, tú me tienes que dar y yo te voy a dar. Es por su gracia, pero tenemos que ser obedientes, porque eso nosotros vamos a ser los beneficiados. Entonces, hay una parte en la Biblia, en 2 de Samuel 6:11, que dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué Obed-Edom fue bendecido? Porque él cuidaba el arca con denuedo. Él anhelaba que el arca estuviera en su casa para cuidarla. Y no solamente él fue alcanzado por las bendiciones del Señor, porque él puso su corazón a disposición de Dios, sino todos sus vecinos alrededor de esa tierra fueron bendecidos en solo 3 meses. ¿Cuánto tiempo duró el arca en la casa anterior que estaba? Fueron muchos años y no hubo esa bendición, porque entendían que tener el arca en casa era la obligación de ir a cuidarla. Pero a Obed le salía del alma, del corazón, porque él amaba estar en la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros amamos estar en la presencia del Señor, nos olvidamos de todas las cosas que necesitamos y el Señor comienza a suplir, que tú eres sorprendido por la gracia de Dios. Entonces, las añadiduras son buenas, pero su presencia es mejor. Exactamente, así mismo es. Y algo que meditaba mientras nuestra hermana Merari y Lourdes hablaban, es acerca de algo sencillito, es como una reflexión lo que voy a decir ahora, y un llamado a nuestra conciencia. Yo sé que a todos aquí en este camino nos ha pasado que en un momento hemos estado muy afanados por algo que queremos, material, llámese cual sea, ya sea un vehículo, ya sea una casa, ya sea un hijo que tú quieres, ya sea una sanidad, que tú estás afanado por eso y clamas, has pasado tiempo y no ves nada. Y en el momento que dices, ay no, Señor, si tú quieres algo o no lo hagas, como te quiera, voy a adorar, como quiera te voy a adorar. Yo he escuchado muchos testimonios de personas. Mire. Y luego dice, cuando yo menos esperaba, Dios lo hizo. Yo me enfoqué y comencé a buscar al Señor y yo solté eso. Y cuando yo menos creía, ahí lo hice. ¿Por qué? Porque como si Merari, tú deleitaste tu corazón. O sea, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. O sea, pero el deleite te lleva a acercarte. O sea, tú derramaste tu corazón. O sea, tú dijiste, Señor, es tuyo.
Entonces ya cuando tú derramas, cuando deleitas de tu corazón en la presencia de Dios, ya tú no vas a hacer lo que quiere hacer tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, sino lo que hace el Señor, lo que quiere hacer el Señor en tu vida. Entonces esa petición que tú tienes ahí, yo te la voy a cumplir. Yo sé que a todos nos ha pasado que tal vez tú creías que, ay, a mí me gusta el color blanco en los vehículos. Escuchen bien a aquella persona que están pidiendo. Me gusta eso, pero da el tiempo que luego el Señor te lo da, y te lo da rosado, Lourdes, o rojo. Y ese que te cambia. Te dice, pero yo no sabía que me gusta este. No, y este era el que yo necesitaba. Que se ve, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe cuál es tu necesidad. Por eso en esta noche te venimos a decir que Jesús sabe cuál es tu necesidad. Por eso Él vino a morir por nosotros. Tal vez en el principio no solamente había la necesidad de la salvación, Adán tenía mucha necesidad. Dios vio que él estaba necesitando una mujer que no era bueno que estuviera solo. Pero la mayor necesidad era pasar de muerte a vida. Por eso Jesús vino a nosotros para salvarnos en aquella cruz. Antes de que nuestra hermana Merari culmine, tú dijiste una palabra que me cautivó, que fue derramar. Me lleva a la memoria, Ana, que cuando derramó su corazón en el altar, la petición, el milagro que ella estaba esperando, que ella estaba clamando, le fue concedido. Cuando ella dejó de ver a Elcana. Mira, cuando ella dejó de ver a Elcana, de ver a Penina, de ver todo, ella solo fue al altar y se derramó en el Señor, derramó su corazón. Y yo me imagino que ella salió de ahí, bueno, ya yo hice lo que podía hacer. Si tú quieres darme el hijo, me lo da, y si no, pues no me lo dé. Yo como quiera te voy a adorar. Porque ella fue a adorar ahí. Y dice la palabra que el Señor se acordó de Ana. Mírame, esa palabra me cautivó, derramar. Claro. Me cautivó, de verdad. Y es como tú dices, yo siento que hay personas que tienen que hacer compromiso con el Señor. Sí. Escucha bien, Dios mío. Gloria a Dios. Sí, yo siento compromiso con lo que tienen compromiso con Él. Muy fuerte, que hay personas que están pidiendo, pero que tú le estás dando a Dios. A Dios le gusta que lo motiven, que lo prueben, que lo reten, que le digan al Señor, que le provoquen. Exactamente. O sea, comprométete con el reino del Señor, que se haga su voluntad. Y yo te voy a decir si no te van a llegar aquella añadidura que tú quieres, pero no a tu tiempo, no como tú lo que quieres, sino lo que Él sabe que tú necesitas. Porque a veces nosotros pedimos mal, la Biblia dice que pedimos mal. Entonces Él sabe lo que tú necesitas. Antes de yo ocupar una posición que tengo, no voy a decir cuál, pero yo recuerdo que al canal traímos una persona y ella hablaba y decía, lo que pasa, que hay bendiciones que se van a manifestar cuando la gente tome compromiso con Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando tú tomes ese compromiso del Señor, aquel llamado que Él te hizo, que tú sabes que estás asignado para ese ministerio, tú lo tomes con poder y con la autoridad y comience a trabajar en el reino del Señor. Tú vas a dejar de estar afanada por la añadidura. Tú vas a dejar de estar atrás de las bendiciones. Gloria sea al Señor, porque Dios lo que necesita es gente que estén trabajando en el reino. Necesita gente que estén velando, porque hay muchos que piden, como yo leí ahorita, que debemos de ir a derramar nuestro corazón y no ir con una lista como de supermercado a la presencia del Señor. Aleluya. Tú quieres ver cumplimiento de tu vida, como decía Merari, enfócate en Dios. Sí, pero como usted me dice eso si yo tengo muchos problemas? Si los bancos a mí me llaman, ¿cómo usted me está diciendo eso? Sí, a ti te lo estoy diciendo. Enfócate, porque el Dios que yo le sirvo paga deuda. Ya lo sabes. El Dios que yo le sirvo da alimento y hace muchas cosas más. Y lo primero es que dio su vida por ti. Descánsate en paz y comprométete con el Señor, porque Dios es un Dios de pacto. Y la mayor bendición que podemos tener en nuestra salvación es tener salud, es servir en el reino del Señor. Gloria a Dios. Señor, esto está bueno. Sin más nada que añadir, porque no es necesario. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida, porque hay palabras, hay texto bíblico, hay intención de nuestro corazón, que yo sé que te van a bendecir, porque el Señor nunca llega tarde. Él está justo a tiempo. Nuestra hermana Lourdes. Señores, el Señor hizo que lloviera pan del cielo para el pueblo de Israel.
hizo que lloviera maná del cielo y nosotros nos preocupamos tanto por las cosas. El Señor hizo que literal cayera comida del cielo. Literal. No fue de que lo llevaban, no. Él hizo que de la nada apareciera lo que sustentó a un pueblo completo y enorme como el pueblo de Israel por 40 años en un desierto. Eso es algo que de verdad nos debe de llenar de fe cada día, de entender que el Señor provee lo que tú necesitas. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos caviar o queremos langosta, pero mi amor, el Señor quiere darte maná y nos quiere dar maná. Señores, Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo video.